¿Cuántos miembros? 12, muy bien, 12 integrantes de la iglesia de Jesús. ¿Para qué los instituyó el Señor? Para enviarlos, para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. Explico, ¿por qué el número 12? Porque 12 eran las tribus del antiguo pueblo de Dios, de Israel. Y entonces 12 son el número de miembros del nuevo pueblo de Dios, que como dije, no aparece en la iglesia, pero tácitamente está, ahí la tenemos. Vamos a dar el texto bíblico donde sí aparece ya el término iglesia. Entonces, vamos pues, primero llama al Señor, constituye su iglesia, los prepara, porque dice para que estuvieran con Él. Eso quiere decir, ¿cuántos años estuvieron los discípulos con el Señor Jesús, queridos hermanos? 3 años. 3 años estuvieron con el Señor Jesús los discípulos de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor primero prepara, primero forma, ¿verdad? Y luego envía. ¿Qué nos damos cuenta con esto, queridos hermanos? Que el Señor Jesús no envía, no manda a predicar cualquier cosa. Primero forma, primero prepara. Así como hacen algunos que no conocen y no saben cuál es la iglesia que Cristo fundó. Solo se meten, se ponen un saco, una corbata, una Biblia bajo el brazo y se van a cualquier lado con una bocina y empiezan a hablar cualquier cosa. Así no es, queridos hermanos, porque así no lo dice el Señor. La iglesia del Señor, para participar en la iglesia del Señor, primero hay que ser llamado, constituido en su iglesia, formado. Aquí hay catequesis, se forma, se prepara y luego se envía con un mandato especial. ¿Cuánto sale una de esas? 120. 120. ¿Y qué clase de tela es? ¿Se puede hacer en esta tela o la tela que tiene el hermano que está predicando ahorita, que es la tela Oxford? ¿Y cuánto sale esa? Igual precio. Yo voy a platicar con mi padre y su padre lo que dice. Ya que somos enviados, entonces el Señor nos envía como un mandato especial. Ahora pregúntense ustedes, ¿qué nos manda a predicar el Señor? Para hacer sí van a hacer, porque se les puede bordar ¿Qué es lo que nos manda a predicar? No sabemos. ¿Cómo hacemos para saber cuál es el mandato que el Señor le da a 12, a un número reducido, a un número limitado? No se lo da cualquiera. El mandato misionero que el Señor les da, lo encontramos. Gracias, hermano. El mandato misionero que lo encontramos en Mateo 28, queridos hermanos. Empezando desde el 18 al 20. ¿Saben cuál es ese mandato? Pues aquí estamos para que ustedes lo sepan. Dice, y Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Les hace así en forma circular? Vayan pues, miren, en virtud de esa autoridad de Él, entonces Él ya los manda, mandato, vayan pues. Y aquí va, porque nosotros le llamamos católica a la iglesia. La palabra católica no aparece en ninguna parte de la Biblia, queridos hermanos, pero nosotros como católicos le decimos iglesia católica porque es en razón de la misión. Miren, la misión que Jesucristo manda a los apóstoles es católica, es universal, porque dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos. Yo les pregunto a ustedes, queridos hermanos, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que todos los pueblos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad por la enseñanza y la doctrina que Él manda a predicar, o solo quiere que un pequeño sector, unos pueblos se salven. Todos. Entonces de ahí viene que la iglesia es universal. Y ahí viene que la iglesia es universal. Disculpe, no tiene sentido. Le dicen a usted, querido hermano, le dicen los hermanos, dígame en qué parte de la Biblia está la palabra católica. Ahora usted le va a responder a él y le va a decir,
Mire, hermanito, la palabra católica no aparece, pero yo le pregunto a usted, ¿qué quiere saber usted? ¿Quiere saber dónde está la palabra? ¿O quiere saber la enseñanza que la iglesia es católica? Así tiene que responder usted. ¿Quiere saber usted? La enseñanza se la voy a mostrar, pero la palabra no aparece. Y ahí está la enseñanza. Es católica, ¿por qué? Porque la misión es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, haciendo una remembranza, queridos hermanos, Jesús llama, escoge, constituye su iglesia, número 12, prepara, no los manda así por así, no, son preparados, y luego envía, ¿a qué? A predicar, y aquí está el recado, ¿qué les manda hacer? Que todos los pueblos sean sus discípulos. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a hacer, Señor, para que sean todos los pueblos tus discípulos? Número 1, bautizándolos. Número 1, bautizándolos. En el nombre del Padre, del Hijo y ¿de qué? Del Espíritu Santo. Segundo, enseñándoles dos cosas, bautizando y enseñándoles a cumplir. Oigan la palabra nuevamente, queridos hermanos. Pongan atención, a cumplir todo, no solo una parte, lo que yo les he encomendado. Y ahí se desprende, queridos hermanos, que el encargo que Jesús le da, se lo da a un número reducido, solo a 12. Ellos son los encargados de cuidar, de proteger, de resguardar como un tesoro, que la enseñanza que ellos han recibido de parte de Jesús les llegue a todos los pueblos sin haberse desvirtuado, tal como la recibieron ellos. Esa es la misión de ellos, de ir a lo largo de la historia mientras haya existencia en este mundo, para que no se pierda ese tesoro que les ha sido encomendado a ellos, queridos hermanos. Y ahí es importante que la iglesia es la encargada de cuidar y proteger este tesoro que es el mandato misionero de Jesús. Entonces, por eso no cualquiera puede ser, ¿verdad? No cualquiera puede ir, meterse una Biblia y aparecer a predicar cualquier cosa que le vengan ganas, porque así dice el Señor que así no es. Tiene que ser llamado, constituido en la iglesia, preparado y luego enviado de parte del Señor. Hasta ahí vamos bien. Ahorita no me van a parar, queridos hermanos. Por favor, denme otros 20 minutos más. Bueno, ahora vamos a ir a Mateo 16. Mateo 16. Desde el 13 vamos a iniciar. Ahí se van a dar cuenta ustedes que Jesús, antes de irse de esta tierra, Él necesitaba dejar a alguien encargado de la institución que ya había fundado. Ya había fundado su institución, ya los había preparado, pero Él necesitaba dejar una cabeza en esa institución. ¿Y cómo hizo Él para poder saber quién era la persona idónea, apta, que quedara de representante de Él aquí en la tierra? Entonces Marcos 3:13, Mateo 16:13 nos explica, y dice así, para los que tienen ahí, van con su teléfono. Pasado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, dice, hizo esta pregunta a sus apóstoles. Según el parecer de la gente, dice, según el parecer de la gente, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué quería saber Jesús, queridos hermanos? Quería saber si la gente, primero la gente ya lo había identificado, ya lo había reconocido. Quería saber si ya sabían quién era Él. Y entonces empiezan las respuestas, y pongan atención a las respuestas. Y entonces contestan ellos. Unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Respuesta correcta o incorrecta? ¿Qué dicen ustedes? Incorrecta. Otros que eres Elías. Segunda respuesta, ¿falsa o verdadera? Falsa. Y viene la tercera, o
o Jeremías o alguno de los profetas. Al ver Jesús que las tres respuestas están fundadas en la mentira, entonces inmediatamente, fíjense, le pregunta a sus apóstoles y les dice, bueno, y ahora los quiero ver a ustedes. 3 años conmigo, quiero verlos pues. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Ya me imagino, hay un espacio en silencio, pero hubo uno que levantó la mano y dijo, ustedes ya lo saben, tú eres el Mesías, dijo, el Hijo del Dios vivo. Y entonces Jesús, al ver la respuesta de Pedro, inmediatamente le dice, en el momento no había otro, solo Pedro con él, ahí era un diálogo entre dos, y le dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Énfasis en la palabra mi, es singular, no es plural, queridos hermanos. Jesús funda su iglesia en la persona de Pedro. Les pregunto a ustedes, queridos hermanos, así me gusta estar interactuando con ustedes. ¿Sobre quién iba a fundar su iglesia Jesucristo? ¿Sobre la mentira de aquellos que contestaron? ¿O sobre la verdad que Pedro contestó? Pedro fue el único que tenía la verdad. Mire, esa es la que... Sobre Pedro, queridos hermanos. Entonces, por eso que allá en Timoteo, primera de Timoteo 3:15, ¿saben cómo dice? Y eso Dice es lo que va en el que la brazo. iglesia es fundamento Pero tengo que decir y base que él está de la acuerdo con eso. verdad. Jesucristo funda su iglesia, queridos hermanos. ¿Para qué? Para que la verdad estuviera dentro de su iglesia. Usted quiere la verdad, busque la iglesia de Jesucristo, porque yo ya la busqué, queridos hermanos, y por eso que estoy aquí parados ante ustedes. Y me gozo, me disfruto, me deleito de las verdades que están en la iglesia católica. Vamos a ir algo rapidito porque aquí el tiempo me lo quitan a uno. Hay bastante tiempo para dinámicas, pero para exposición de temas reducido. Y esto es lo más importante, queridos hermanos. Esto es lo más importante. Entonces nos damos cuenta, pues, queridos hermanos. Y le dicen, y miren, ¿cómo hace usted para darse cuenta que es la iglesia de Jesucristo? Porque le dice a Pedro, solo él estaba con él. Ahora yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Miren la promesa que le hace. Y los poderes del infierno, oigan la palabra, jamás podrán vencerla. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? ¿Qué le está diciendo a Pedro? Mira, Pedro, yo estoy fundando mi iglesia sobre ti. Tú eres la base de la verdad. Y sobre esta verdad, Pedro, ni Satanás en persona la va a poder vencer. Pero ni cuando vino Martín Lutero, ni con la persecución del Imperio Romano, ni con Filio, ni con nadie ha podido vencer la Iglesia Católica. Tiene desde el año 33 hasta el 2023, la Iglesia ha existido, subsistido ininterrumpidamente y sigue la Iglesia. Y ahí estamos en la iglesia, queridos hermanos. Esa es la prueba de que es la iglesia que Cristo fundó. Ella tiene porque así lo dijo Jesús. Ella tiene que existir a lo largo de la historia, mientras haya vida en este mundo. Lo dijo el Señor Jesús. ¿De qué otra forma me doy cuenta yo que es la iglesia que Él fundó? Porque el Señor Jesús le dice a Pedro, ahí en el 19, yo te daré, ¿qué cosa? Recuerden, las llaves del reino de los cielos. A nosotros quizás no entendemos qué son las llaves, porque no tenemos reino, queridos hermanos. Pero para que lo entendamos de una manera rapidita, vamos a ir al libro de Isaías, en su capítulo 22, 20, allá en 22, 20, nos vamos a dar cuenta cómo dice ahí, para que entendamos qué significa eso de darle las llaves a Pedro. En el antiguo pueblo de Israel había reyes, y cuando el rey no estaba, entonces
él necesariamente su reinado se quedaba solo. Entonces él buscaba a su primer magistrado o a la persona de más confianza. Lo llamaba y públicamente ante la gente que era su reino, le entregaba las llaves. ¿Con qué intención? Para traspasarle la autoridad. Para que cuando él no estuviera, él hacía las veces del rey. Y la gente tenía que respetarlo. Aquí dice que le tenía que decir Padre. Por eso que nosotros ahora en el nuevo pueblo de Dios tenemos un papa, un papá, un vicario, un representante de Cristo, como queramos llamarle, pero tenemos a alguien que nos representa en la Iglesia Católica. Entonces dice, allá en Isaías dice, Isaías 22 dice, pondré en tus manos la llave. Oigan cómo dice, queridos hermanos. Vamos a leerla desde el 21. Le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo y será un padre, oiga la palabra, será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Igualitito lo que Jesús le dice a Pedro. El rey se iba, dejaba a alguien al frente. Jesús se fue, dejó a quien al frente. ¿Y qué le dio? ¿Qué le entregó? Las llaves. Lo que tú haces aquí en la tierra quedará atado en el cielo. ¿Qué le estás diciendo? Pedro, todo lo que tú digas, lo que decidas, todo lo que tú hagas en virtud, en pro de la iglesia, yo te lo apruebo en la tierra y también te lo apruebo en el cielo. Vean, queridos hermanos, por eso que yo no sé si ustedes, pero yo quiero estar en la iglesia que están las llaves del reino de los cielos. Yo no sé dónde tienen que estar ustedes, porque ahora, ¿cuántas iglesias hay? ¿Dónde tiene que buscar usted dónde están las llaves? Porque eso le garantiza a usted que está en la iglesia que Cristo fundó. ¿De qué otra manera me doy cuenta que es la iglesia de Cristo, queridos hermanos? Que Él fundó. Porque allá, Hechos 1 de los Apóstoles, versículo 14. Pero en el Hechos 2:1, ¿se recuerdan ustedes que ahí vino Pentecostés y vino a prenderle fuego a la iglesia primitiva? ¿Quiénes eran los que estaban reunidos en oración, esperando esa promesa? Vamos a leer. Vamos a leer. Eso lo tenemos en Hechos 1:14. Oigan cómo dice, queridos hermanos. Todos ellos perseveraban en la oración, dice, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús. Oigan, ¿quién estaba en esa iglesia que estaba esperando la promesa de Jesús, en la cual iba a venir el Espíritu Santo? ¿Quién estaba? María. ¿Por qué estaba María? Porque para la iglesia primitiva, la Virgen María era un elemento, una persona importante en la iglesia. Era de suma importancia. A las mujeres nunca las llamaban por el nombre, solo a los hombres. Y a ella aquí la llaman por el nombre. Esto quiere decir que para la iglesia primitiva, la inmersión o la tenencia de la Virgen María era sumamente importante. Cualquier persona puede decir, mire usted, más de 100,000 iglesias ahora en el mundo. Nosotros somos la iglesia que Cristo fundó. Nosotros fuimos fundados desde el inicio. Pero, ¿tienen a María? Esa es la pregunta. ¿Tienen a María? ¿Cuál es la iglesia que tuvo la María? Tiene a la Virgen María y la tuvo desde el inicio. Y que ahora, 2023 años después, aún la tiene. La iglesia católica, queridos hermanos. Entonces, ¿qué otra cosa me puedo dar cuenta? Ya terminamos con 2 citas bíblicas nada más. Vamos rapidito. No, este es un tema largo que se necesita más tiempo, pero el tiempo nos apremia, queridos hermanos. ¿De qué otra manera? ¿Quiere ver usted que el Señor no deja a cualquier persona al frente? Y el título de pastor, como algunos se autonombran por allá, y dicen el pastor, el profeta, ¿no? Jesús personalmente a Pedro
lo deja como pastor de su iglesia. ¿Y en dónde lo miramos? Vamos a ir a Lucas 24:31. Lucas 24:31, queridos hermanos. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo dice? $22:31 es, queridos hermanos. Es 22:31. Y dice, Simón, Simón, dice, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes. ¿Quiénes eran los ustedes? Los otros 11 apóstoles. Mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes. Pero yo, dice el Señor, mire, es el Señor mismo, pero yo he orado por ti. ¿Y para qué? Para que tu fe no se venga abajo. Y tú cuando regreses tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Y ahí se desprende que nosotros los católicos manejamos un vocablo que allá afuera los hermanos no entienden, que se llama la infalibilidad del Papa. El Papa es el único que no falla. ¿Y por qué no falla? En materia de fe. Oiga bien, que el Papa peca, sí peca, porque es hombre. Pero en materia de fe, es la única persona en el mundo que no falla, queridos hermanos. ¿Y por qué no falla? Porque Jesús lo dijo. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿La oración de Jesús solo sirvió para ese momento o sirve para toda la historia del mundo? Entonces tiene vigencia. Por eso que yo y ustedes debemos de estar seguros, queridos hermanos, y no dejarnos engañar, porque estamos en la iglesia que Cristo fundó, comandados y conducidos por el único pastor que dejó Jesús al frente de su iglesia. ¿Y dónde lo dice también? Lo encontramos en Juan 21:15. Simón, Simón, mira, aquí, Simón, ¿me amas? ¿Me recuerdan? Le pregunta el Señor a Pedro, Simón, Simón, ¿me amas? Y él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a preguntar, entonces le dice, apacienta mis corderos. ¿Saben quiénes eran los corderos? Los apóstoles que estaban ahí. Y ahí decimos nosotros que el Papa es el que apacienta, cuida a los demás obispos. Hay un líder, él es obispo también, pero es el que el Señor dejó al frente de los demás obispos. Los obispos, queridos hermanos, componen la iglesia. Ellos son a los que nosotros le llamamos el magisterio de la iglesia. Entonces ahí le dice, la segunda pregunta, ¿me amas? Simón vuelve a decir, cuida de mis ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Ya somos todos nosotros. Y por tercera vez, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. De manera exclusiva, queridos hermanos, entonces, que el único pastor universal de la iglesia fundada por Cristo se llama, ¿cómo se llama? Los hermanos, ya con otros 5 minutitos, y vamos a comprobar de manera histórica también. La historia nos dice que la iglesia de Jesucristo es la fundada. La iglesia católica es la fundada por Jesús. ¿Por qué la historia? Porque vamos a empezar con la Biblia, y eso ustedes ya lo saben, queridos hermanos. Así como conocemos la Biblia el día de hoy, con los 73 libros ya reunidos en un solo libro, ¿quién la hizo? ¿Quién hizo la Biblia así como la conocemos hoy? ¿O quién la reunieron en un solo libro? La Iglesia Católica. ¿En qué año? Aquí va la historia, en el año 382. ¿Quién fue la persona que por primera vez le mostró al mundo la Biblia así como la conocemos? Y le dijo, esta es palabra de Dios. El Papa, el representante de Cristo, San Dámaso I, le dijo al mundo, esta es palabra de Dios. Y entonces se dan cuenta ustedes lo que hacen nuestros hermanitos protestantes. Dice el Padre Luis, ¿saben cómo dice él? Nuestros hermanos protestantes
les gusta la leche, ustedes ya saben la respuesta, y odian la vaca. Porque andan la Biblia bajo el brazo y odian a la iglesia. ¿Y cómo dicen de la iglesia? La gran ramera, la gran prostituta. Ahí no hay salvación. Miren cómo chupan y miren, empiezan a decir idólatras. Entonces ellos son los que se aprovechan de las santas escrituras, pero odian y hablan mal de aquellos que la presentaron por primera vez y la hicieron, eso sí, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así como la conocemos ahora con 73 libros, queridos hermanos. ¿De qué otra forma me doy cuenta? Y con esto termino. Vean, queridos hermanos, en el tiempo de la persecución del Imperio Romano hubieron mártires y la mayoría de apóstoles fueron martirizados. ¿Cuál es la iglesia que tiene los restos mortales del primer papa que Cristo dejó al frente? La iglesia católica. Ahí en la Basílica de San Pedro, ahí están los restos. Ahí están los restos del primer papa de la iglesia. ¿Por qué la conservaron ellos? Porque ellos vienen desde que Jesucristo los dejó a ellos. Entonces con esto queremos terminar. Queridos hermanos, y les agradezco por su atención. Muchas gracias al hermano Luis Arellano. Otra vez el aplauso, por favor, para el hermano Luis Arellano. Fuerte el aplauso. Y el aplauso más fuerte para Cristo Rey, por favor. Fuerte el aplauso para Cristo Rey. Qué felicidad nuestra si todos los hombres, individuos, familias y naciones se dejaran gobernar por Cristo. Y Cristo es sinónimo de Jesús. Mencionar Cristo es como que estuviéramos diciendo Jesús, el Rey de Reyes. Y dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El aplauso, por favor, para Cristo Rey. Fuerte el aplauso. Y hoy es un día de bendición. Hemos escuchado los fundamentos de la iglesia, muy bonito aprendizaje de parte del hermano Luis Arellano. Siempre nos encanta, nos gusta escuchar la prédica, el aprendizaje, el mensaje en la voz del hermano Luis Arellano. Y la verdad que sí nos encantaría incluso seguir escuchándolo, desde luego, porque es muy bonito y muy clarita realmente la explicación de parte del hermano Luis Arellano. Así de que muchas bendiciones para usted, cada uno de los que están presentes, en especial para el hermano Luis Arellano, que nos ha compartido este tema de fundamentos de la iglesia. Y a continuación tenemos otro momento de animación por el Ministerio de Alabanza San Vicente, que nos acompaña.